En este video hablaremos sobre los archivos PDF. Los archivos PDF son utilizados por Nastran como archivos de entrada en donde se especifican el modelo que será analizado y el tipo de análisis que se llevará a cabo. Ya que estos archivos pueden ser modificados mediante cualquier editor de texto, en ellos pueden incluirse comentarios acerca de las consideraciones o modificaciones realizadas al modelo o al análisis. Por lo general, los archivos PDF contienen un conjunto de secciones que pueden ser agrupadas en secciones opcionales o secciones necesarias. Como su nombre lo indica, las secciones opcionales pueden o no estar contenidas en el archivo PDF sin que esto afecte la definición del modelo o del análisis. Si estas secciones se omiten del archivo correspondiente, este puede ser utilizado por Nastran para realizar el análisis sin ningún problema. Sin embargo, existen secciones que deben de incluirse en el archivo de forma obligatoria o de lo contrario, Nastran será incapaz de procesarlo y realizar el análisis solicitado. Tal y como sucede con las secciones, existen delimitadores opcionales y delimitadores necesarios. Y de la misma manera que con las secciones, los opcionales pueden omitirse de los archivos PDF sin afectar el modelo o el análisis. Sin embargo, los necesarios deben de incluirse de forma obligatoria para tener un archivo PDF funcional. La función de los delimitadores es especificar el inicio y el fin de las secciones. A continuación, describiremos de forma general las secciones y delimitadores necesarios en un archivo PDF, utilizando como caso de estudio el archivo generado para el análisis del cuadro de una bicicleta. Por simplicidad, utilizaremos elementos unidimensionales tipo barra para llevar a cabo el análisis estático lineal de la estructura. En este caso, se utilizarán 8 elementos lineales conectados mediante 6 nodos. El primer grupo de declaraciones requeridas en cualquier archivo de Nastran se encuentra en la sección de control de ejecución. Sus funciones son definir el tipo de análisis y las condiciones generales de operación. En nuestro caso, encontramos un delimitador opcional, el cual marca el inicio de esta sección. A continuación, se define el tipo de análisis que se llevará a cabo. En este caso, se especifica con la tarjeta SOL 101 y se refiere a un análisis estático lineal. Después, encontramos el primer delimitador necesario, CN, que especifica el fin de la sección de control de ejecución y además marca el inicio de la sección de control de caso. Esta sección tiene como funciones especificar los conjuntos de entrada de la sección de datos generales, que serán utilizadas en el análisis, tales como cargas, condiciones de frontera, ejenvalores, entre otros. Además, permite seleccionar las salidas que se desean obtener, como deformaciones, desplazamientos, fuerzas resultantes o esfuerzos, y permite definir subcasos dentro del modelo. Para nuestro caso de estudio, el primer elemento que se presenta en esta sección es el subtítulo del análisis que llevaremos a cabo. Después aparece el comando que selecciona el conjunto de cargas estáticas externas que serán aplicadas al modelo y lo identifica con el número 10. El siguiente comando se refiere al conjunto de restricciones puntuales que serán aplicadas y se identifica con el número 11. Los últimos 3 comandos se refieren a solicitudes de salida que serán mostradas en el archivo de resultados. El primer comando es una solicitud de salida que mostrará el vector desplazamiento. En este caso, al colocar all después del igual, se mostrarán los desplazamientos de todos los nodos de la malla y se presentarán en el archivo de resultados. El siguiente comando mostrará todas las fuerzas de los elementos que tenemos en el modelo y el último todos los esfuerzos presentes en el modelo. El segundo delimitador necesario que se presenta es el begin bulk, el cual define el fin de la sección de control de caso y el inicio de la sección de datos generales. Esta sección contiene todos los datos necesarios para describir el modelo que será analizado. Además, contiene entradas que especifican la geometría del modelo, la conectividad entre elementos, las propiedades de los materiales y elementos, y esta sección además
contiene las condiciones de frontera o restricciones y las cargas que serán aplicadas. El comando grid permite generar los nodos del modelo que estamos analizando. A cada uno de ellos se le asigna un número de identificación y después se colocan las coordenadas de su posición. Después es necesario definir el material del que estará hecha la estructura. En este caso con MAT1 asignamos un material isotrópico. Lo identificamos con el número 1 y colocamos el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. El siguiente paso es definir la sección transversal de las barras del cuadro de la bicicleta. Para eso utilizamos la tarjeta P-Bar y con ella generamos dos secciones transversales. Una para tubos gruesos que identificamos con el número 1 y otra para tubos delgados que identificamos con el número 2. Después es necesario asignar el material. En este caso asignamos el material 1 que definimos anteriormente para ambas secciones. El siguiente paso es especificar a Nastran que la sección transversal será tubular. Y eso hacemos para ambas secciones. Después, con base en la imagen de la derecha, asignamos los radios externos e internos para cada una de las secciones. Es necesario ahora definir la conectividad que hay entre elementos y nodos. Para eso utilizamos la tarjeta CBAR, la cual define los elementos. Como vemos, tenemos 8 elementos, tal y como lo muestra la imagen. Ya que identificamos a cada uno con un número, colocamos la sección transversal que tiene. Si notamos, los primeros 4 tienen la sección transversal de tubos gruesos y los últimos 4 la sección transversal de tubos delgados. Después es necesario colocar los nodos con los que están conectados. Podemos ver que para el elemento 1 los nodos con los que está conectado son el 1 y el 2, tal y como lo muestra la imagen. Para el elemento 2 tenemos los nodos 2 y 3, el 3, 1 y 4, y así para cada uno de los elementos. Después, lo último que colocamos es la orientación de los elementos. Ahora procedemos a asignar las fuerzas a las que está sometida la estructura. En este caso utilizamos la tarjeta Force. Si vemos, se le asigna el número 10 como identificador y está relacionado con lo que definimos en la sección de control de casos, número 10. Después es necesario definir en qué nodo se aplicará esta fuerza. En este caso la primera estará aplicada en el nodo 3, tal y como se ve en la figura, y tendrá una magnitud de 600 newtons y estará aplicada en dirección de Z negativo. Para la segunda fuerza también se asigna el número 10 por el conjunto al que pertenece. En este caso el nodo en el que se aplica es en el número 2, la magnitud son 100 newtons y está aplicado también en dirección de Z negativa. Finalmente se asignan las restricciones, condiciones de frontera, con la tarjeta SPC1, la cual está identificada con el número 11 y está relacionada también con lo que definimos en la parte de la sección de casos de control, el conjunto de restricciones número 11. Y finalmente es necesario definir los grados de libertad que se van a restringir, en este caso las traslaciones 1, 2 y 3, y serán restringidas para los nodos 4, 5 y 6 en los 3 casos. Finalmente encontramos el delimitador en data, el cual señala el fin de la sección de datos generales y el fin del archivo BDF. Finalmente utilizaremos Patran para verificar que el modelo generado en el archivo BDF se haya generado de manera correcta.
Lo primero que haremos será importar el archivo. En este caso, como fuente seleccionaremos el archivo de entrada de Nastran. Vemos que el tipo de archivo que admite es .bdf o .dat. Seleccionamos el archivo, le damos a aplicar y podemos ver que lo primero que se presenta es una ventana en donde se muestra las características del modelo importado, desde el número de nodos, elementos, sistema de coordenadas y todo lo que esté asociado con este modelo. Le damos OK y tenemos aquí nuestro cuadro de bicicleta. Vamos a observar la numeración de los nodos. Vamos a hacerlo un poco más visible. Podemos ver que tenemos 5 nodos, justo como lo habíamos establecido en un principio y en las posiciones establecidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora mostramos los elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, justo como se muestra en la imagen. Vamos a apagar esto por un momento. Y del lado izquierdo podemos ver en nuestro árbol de acciones que tenemos un material para este modelo, un material isotrópico denominado mat 1.1. Vamos a mostrar las propiedades que tiene y vemos que tiene asignado un módulo de Young, un coeficiente de Poisson, y aunque nosotros no asignamos en el archivo BDF el módulo acortante, al importarlo en Patran se calculó automáticamente mediante la relación que existe entre el módulo de Young y el coeficiente de Poisson con el módulo acortante. Ahora vemos que tenemos dos propiedades para los elementos 1D. Tenemos pbarrel y esta propiedad tiene asignado el material mat 1.1 que vimos en el paso anterior. Tiene asignada una orientación y también una sección transversal sect.1. También tenemos pbarrel, la cual tiene asignada el mismo material, una orientación específica y en este caso una sección transversal sect.2. Observaremos entonces las secciones transversales de estas dos propiedades. Podemos observar aquí que tenemos las dos secciones y las dos secciones son, en este caso, tubulares. Como se asignó en el archivo BDF, tenemos dos radios para cada una de las secciones. La sección 1 tiene estos dos radios que coinciden con lo establecido en un principio y la sección 2 tiene estos dos radios que también coinciden con lo establecido en el archivo BDF. Ahora mostraremos las condiciones de frontera que se asignaron al modelo. Tenemos condiciones de desplazamiento que cuando las mostramos podemos ver que son restricción de movimiento de las traslaciones en los nodos 4, 5 y 6 como se estableció en un principio. Aquí podemos verificar que son 0 esas traslaciones y tenemos las fuerzas que son aplicadas en los nodos 2 y 6 y las magnitudes son 100 newtons y 600 newtons. Con esto queda verificado que el modelo generado en el archivo BDF se generó de manera correcta y esto nos permite observar que desde el archivo BDF podemos generar el modelo y generar todas las condiciones para llevar a cabo el análisis de este mismo, desde la generación de los nodos y los elementos hasta la asignación de las propiedades materiales, propiedades de elementos y las condiciones de carga y de frontera.
Con este modelo entonces podríamos llevar a cabo ya el análisis por elementos finitos desde Nastran o desde Patran, pero eso será parte de el próximo video. Si tienes alguna duda acerca de este tipo de simulaciones, no dudes en contactarnos en nuestra página oficial o en nuestras redes sociales.